En Corea del Sur el servicio militar es una obligación que todos los hombres deben cumplir. Sin embargo, hay casos especiales donde por razones médicas, familiares o legales, algunos actores de K-dramas han sido oficialmente eximidos. Estas son las historias de 15 actores coreanos que no realizaron el servicio militar, y las razones detrás de cada caso. 1. Na In-woo, el protagonista de Cásate con mi esposo y Motel California, fue exonerado del servicio militar en 2024. El actor había sido clasificado con grado 4 durante su examen físico, lo que lo hacía elegible para un servicio alternativo. Sin embargo, tras esperar durante 3 años una notificación para iniciar su servicio social, finalmente recibió la exención. Según la ley del servicio militar de Corea del Sur, si una persona con grado 4 no es convocada dentro de ese periodo, puede ser exonerada del deber militar en tiempos de paz. Aunque no se han confirmado oficialmente los motivos, se especula que la exención se debió a una condición de salud preexistente, aunque ni las autoridades ni el actor han emitido declaraciones al respecto. 2. Ahn Hyo-sok, la estrella de Propuesta Laboral y Doctor Romántico, quedó exento del servicio militar obligatorio en 2023, debido a su nacionalidad canadiense. Aunque nació en Corea del Sur, emigró a Canadá junto a su familia a una edad temprana, y vivió allí hasta los 17 años, que fue cuando regresó a Corea para iniciar su carrera artística. Al tener ciudadanía extranjera, no está obligado a realizar el servicio militar, un requisito obligatorio para los hombres surcoreanos en buen estado de salud. 3. Cheon-job, conocido por dramas como El naufragio de una diva y Serendipity's Embrace, fue declarado no apto para el servicio militar debido a un diagnóstico de epilepsia, condición que padece desde la escuela secundaria, mientras estudiaba en Sudáfrica. Recibió una exención de grado 5, que lo libera tanto del servicio militar activo como del alternativo, pero en caso de una emergencia nacional o situación de guerra, podría ser convocado para cumplir funciones de apoyo civil. 4. Cho Yong-sok, el querido protagonista de Pasillo de Hospital y Cautivar a un Rey, no pudo realizar el servicio militar obligatorio, ya que era el único sostén económico de su familia. Tras la muerte de su padre en el año 2000, Cho Yong-sok asumió la responsabilidad de cuidar a su madre y comenzó a trabajar en teatro musical para mantenerla. Su situación fue reconocida por el gobierno como una causa legítima para quedar exento del servicio militar. El actor ha hablado en varias ocasiones, con humildad y honestidad, sobre aquellos años difíciles que marcaron profundamente su vida y carrera. 5. Choi Jin-hyuk, reconocido por dramas como Ella de día, otra de noche y Numbers, se enlistó en el servicio militar en marzo del 2015 como soldado activo. Sin embargo, durante el entrenamiento sufrió una lesión grave en la rodilla, que requirió cirugía y un proceso de rehabilitación prolongado. Como resultado de esta condición médica, fue dado de baja anticipadamente y recibió una exención del resto del servicio. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que el actor había demostrado un gran compromiso al iniciar su deber militar, pero lamentablemente su estado de salud le impidió completarlo. 6. Shin Sung-ho, el actor y exfutbolista, conocido por sus actuaciones en Alquimia de Almas y Un héroe débil, también forma parte del grupo de celebridades exentas del servicio militar por razones médicamente justificadas. Según informó su agencia, fue eximido de sus obligaciones militares tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en 2021, una grave lesión en la rodilla ocurrida durante actividades personales. Debido a esta condición, tuvo que someterse a una cirugía y posteriormente fue evaluado médicamente, recibiendo una clasificación de grado 5, que lo declaró no apto para cumplir con el servicio militar obligatorio. 7. Yoo Ah-in, el actor conocido por sus papeles en Rumbo al Infierno y Chicago Typewriter, fue oficialmente exento del servicio militar en 2017, tras ser calificado como físicamente no apto con grado 7. Su diagnóstico médico incluyó un tumor óseo detectado en 2015, así como una serie de lesiones posteriores, entre ellas daños en el hombro sufridos durante rodajes y una fractura de clavícula. Estas condiciones médicas le impidieron cumplir con los rigurosos requisitos del ejército. Su caso generó una amplia cobertura mediática, ya que tuvo que pasar por 5 evaluaciones, antes de recibir la exención definitiva por parte del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. 8. So In-guk. Otro caso que generó gran atención fue el de la estrella de los dramas El juego de la muerte y Fatalidad a tu servicio. Aunque inicialmente se presentó al entrenamiento militar, fue dado de baja solo 4 días después de enlistarse, tras detectarse que padecía osteocondritis disecante en el tobillo, una enfermedad que afecta los huesos y cartílagos, causando dolor intenso y limitación física. Posteriores evaluaciones médicas confirmaron el diagnóstico y recibió una clasificación de grado 5, lo que lo eximía del servicio militar obligatorio. Sin embargo, su situación generó controversia,
ya que algunos medios coreanos afirmaron que el actor ya conocía su condición antes de enlistarse. Ante esto, su agencia negó rotundamente los informes y emitió una disculpa pública por la preocupación generada en torno a su proceso de enlistamiento. El actor también se disculpó por la situación. 9. Kim Woo-bin, el recordado protagonista de Uncontrollably Fond y Herederos, fue exento del servicio militar en 2017, tras ser diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, una rara y agresiva enfermedad. Luego de someterse a intensos tratamientos de quimioterapia y radioterapia, fue evaluado por la Administración de Personal Militar, que lo clasificó con un grado 6, el cual determinó que no era apto para servir debido a una condición médica grave. Su lucha contra el cáncer conmovió profundamente al público coreano y a sus fans en todo el mundo. Afortunadamente, tras una larga pausa en su carrera, Kim Woo-bin logró recuperarse y ha regresado a la actuación con más fuerza que nunca. 10. Park Hae-jin. Conocido por sus actuaciones en The Killing Boat y Cheese in the Trap, Park Hae-jin fue declarado no apto para el servicio militar en 2004, debido a problemas de salud. En 2010, el actor fue objeto de una investigación por una posible evasión del servicio militar obligatorio. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, se confirmó que su exención se debía a un diagnóstico médico de depresión y fobia social, por lo que los cargos fueron desestimados. Ante las críticas y los rumores surgidos en torno a su situación, Park Hae-jin decidió compartir públicamente su historia para aclarar los hechos y poner fin a las especulaciones. 11. Yeon Woo-son, considerado una leyenda del cine y los dramas coreanos, con títulos como Tell Me That You Love Me y la película Innocent Witness, Yeon Woo-son no pudo enlistarse en el ejército debido a la falta de formación académica requerida en aquel entonces. Hasta el año 2020, la ley surcoreana estipulaba que para ingresar al servicio militar era necesario contar con un diploma de bachillerato. Sin embargo, Yeon Woo-son creció en circunstancias económicas difíciles, lo que lo llevó a abandonar la escuela secundaria antes de completarla. Esta situación le impidió cumplir con el servicio militar, aunque nunca afectó su carrera en la industria del entretenimiento. 12. Lee Sung-jook, el líder del grupo N.Flying y actor de los dramas Lovely Runner y Amor en la puerta de al lado, fue exento del servicio militar debido a una grave lesión en la rodilla que marcó sus primeros años como aprendiz musical. En 2014 sufrió un desgarro de menisco que requirió 2 intervenciones quirúrgicas, lo cual no solo afectó su salud, sino que también retrasó su debut musical. A lo largo de los años, la lesión continuó generándole secuelas físicas, y en 2020, tras su examen médico militar, fue clasificado con un grado 5, lo que lo declaró no apto para cumplir con el servicio militar obligatorio. 13. Jang Dong-gon, uno de los galanes más icónicos del K-drama, recordado por dramas clásicos como Todo sobre Eva y La dignidad de un caballero, tampoco pudo cumplir con el servicio militar debido a una condición médica. Durante su época en la escuela secundaria, sufrió un episodio de neumotórax, un colapso pulmonar, que requirió una cirugía mayor y una larga recuperación. Debido a esta afección pulmonar, que puede representar un serio riesgo en situaciones de entrenamiento físico extremo, fue eximido de su deber militar por razones de salud. 14. Lee Jin-hyuk, el exintegrante de Attention y actor de dramas como Hablando con franqueza y Waher, fue exento de su deber militar debido a su grave condición médica. El artista nació con una cardiopatía congénita y durante su infancia fue sometido a una cirugía por problemas en una válvula cardíaca. Desde entonces, viene recibiendo chequeos médicos constantes para controlar su estado de salud. Esta condición crónica le ha impedido cumplir con el servicio militar. 15. Cheon Hyun-jun, famoso por su papel de Tae-hwa en Escalera al cielo, fue exento del servicio militar debido a problemas de visión. El actor no cumplía con el estándar mínimo de agudeza visual requerido para ser considerado apto para servir en el ejército. Como resultado, fue declarado no apto tras no superar el examen de la vista, y se le concedió oficialmente la exención. El servicio militar es un tema sensible en Corea del Sur, y ser exento no siempre representa una ventaja. En muchos casos, detrás de esa exención hay historias marcadas por enfermedades, lesiones graves o circunstancias familiares difíciles. Lo cierto es que cada caso encierra una realidad humana que merece comprensión y empatía. ¿Sabías que todos estos actores estuvieron exentos del servicio militar obligatorio? Cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más. Me encantará leerte.